El aire acondicionado de la cúpula vibraba con un zumbido casi imperceptible, una nota monótona que se perdía entre el tintineo de copas de cristal de Baccarat y el murmullo de la élite tapatía. Diego Vega se ajustó la pajarita frente al espejo del área de servicio, observando su reflejo con una satisfacción que rozaba el narcisismo. Para él, ese restaurante en el corazón de Providencia no era solo un lugar de trabajo, era su feudo, el escenario donde clasificaba a la humanidad entre quienes merecían su sonrisa y quienes solo eran ruido de fondo. No sabía, mientras se alisaba el chaleco de seda, que el destino acababa de estacionar un Audi negro, sin placas en la entrada, y que el hombre que descendía de él no traía consigo una reserva, sino el peso de un imperio construido sobre el plomo y el silencio. Joaquín Guzmán Loera caminó hacia la entrada con la parsimonia de quien no tiene nada que demostrar. Sus botas vaqueras, aunque limpias, tenían el rastro de la tierra de la sierra, un polvo que ninguna ciudad podría terminar de sacudir. Al cruzar el umbral, el contraste fue violento. El brillo opulento del acero y el cristal del restaurante parecía rechazar su figura sencilla. La hostess, una joven cuya mirada aún no aprendía a detectar el peligro real tras la falta de logotipos de lujo, lo detuvo con un gesto mecánico de la mano. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reservación?», preguntó ella, con una voz que pretendía ser amable, pero que goteaba escepticismo ante el hombre de baja estatura y chamarra de cuero. «No la necesito», respondió Joaquín. Su voz era un susurro seco, una orden disfrazada de respuesta. «Díganle a Martín que Joaquín está aquí». La tensión en la entrada fue interrumpida por la llegada frenética de Martín Horda, el gerente que durante 2 décadas había servido al cartel de Sinaloa como contador y ahora como administrador de fachadas, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Había visto a ese hombre ordenar masacres con la misma frialdad con la que ahora pedía una mesa. Martín sabía que en la cúpula el verdadero menú no era la comida Michelin, sino el lavado de activos y la lealtad absoluta. Un error aquí no terminaba en un despido, terminaba en una fosa clandestina. «Señor Guzmán, bienvenido. Por favor, una disculpa. Pasé por alto su llegada», balbuceó Martín, haciendo una reverencia casi imperceptible mientras guiaba al patrón hacia una mesa discreta, en un rincón donde la luz era tenue y la espalda quedaba protegida por una columna de mármol negro. «Todo en orden, Martín. Solo quiero cenar tranquilo», dijo Joaquín, tomando asiento y barriendo el lugar con una mirada que parecía registrar cada salida de emergencia y cada rostro presente. Martín buscó a Diego con la mirada. Necesitaba al mejor, pero también al más discreto. Lo que no calculó fue la arrogancia creciente del joven mesero, cuya educación en Madrid le había dado una falsa sensación de superioridad sobre cualquier campesino que entrara al recinto. Diego se acercó a la barra, donde Martín le dio las instrucciones en un susurro urgente. «Diego, mesa del rincón. Es un cliente VIP. Atiéndelo con discreción absoluta. No le preguntes nada, solo sirve». Diego echó un vistazo rápido por encima del hombro. Vio al hombre de jeans y botas. Una mueca de desdén torció sus labios. «¿Es en serio, Martín? Ese tipo parece que se equivocó de puerta. VIP seguramente es un pariente del jardinero que quiere gastarse sus ahorros aquí», susurró Diego, soltando una risita ahogada. «Cierra la boca y haz tu trabajo», le espetó Martín con los ojos inyectados en un pavor que Diego, en su ceguera, confundió con estrés laboral. «Ese hombre es el dueño de tu vida si así lo decide». Diego no escuchó, o mejor dicho, no quiso entender. Se aproximó a la mesa de Joaquín con la carta de vino sostenida como un escudo. Cada paso que daba reforzaba su prejuicio. El olor a cuero y a campo que emanaba del cliente le resultaba ofensivo en un lugar que olía a perfumes de $300.
Joaquín, por su parte, sentía la vibración de la arrogancia acercándose. En el mundo del narcotráfico, la arrogancia es una debilidad que se paga con sangre, y él estaba a punto de presenciar un despliegue gratuito de ella. «Buenas noches, señor», saludó Diego, dejando caer la carta sobre la mesa con un golpe seco, más fuerte de lo necesario. «Bienvenido a la cúpula. Soy Diego. Seré su mesero esta noche». Joaquín levantó la mirada. Sus ojos, dos pozos oscuros que habían visto ejecuciones y traiciones que harían que la piel de Diego se desprendiera de sus huesos, estudiaron al joven. Notó la pajarita perfecta, el cabello engominado y, sobre todo, ese brillo de suficiencia en las pupilas del mesero. Era la mirada de quien se cree un león en un zoológico de cristal. «¿Le ofrezco algo de beber mientras revisa nuestra carta de vinos internacionales?», preguntó Diego, enfatizando la palabra internacionales, como si dudara que el hombre frente a él supiera ubicar a Francia en un mapa. «Un tequila reposado, el que ustedes recomienden», respondió Joaquín con una calma gélida. Diego suspiró, un sonido cargado de impaciencia. «Quizás prefiera revisar nuestra carta de cócteles de autor. Tenemos creaciones con ingredientes que quizás no esté acostumbrado a probar. El tequila aquí es de alta gama, señor». «Dije, tequila reposado», repitió Joaquín. Esta vez, el tono bajó una octava. No era una petición. Era el sonido de una guillotina siendo liberada. Diego no retrocedió. Su ego, inflado por años de atender a políticos que le daban propinas excesivas, le impidió detectar la vibración de muerte que ahora llenaba el pequeño rincón del restaurante. «Como guste. Aunque debería saber que este lugar no es como las cantinas tradicionales. Aquí tenemos estándares», añadió Diego con una sonrisa tensa antes de dar media vuelta. Joaquín observó la espalda del mesero. Una sonrisa mínima, que no llegó a sus ojos, apareció en su rostro. Era la misma sonrisa que sus sicarios veían antes de recibir la orden de limpiar el terreno. En ese momento, en la barra del restaurante, Sofía Mendoza, una diseñadora de interiores que conocía bien los hilos que movían Jalisco, observaba la escena. Ella reconoció el rostro. Reconoció la tensión en los hombros de Martín. Sabía que Diego estaba caminando sobre un puente de cristal que ya había empezado a romperse. El ambiente en el restaurante parecía haberse vuelto más pesado. La música del piano seguía sonando, pero para quienes conocían la identidad del hombre de la mesa del rincón, cada nota sonaba como un requiem. Diego regresó minutos después con la copa de tequila, colocándola de manera descuidada, provocando que unas gotas del líquido salpicaran el mantel de lino blanco. «Su tequila. ¿Ha decidido ya o necesita que le explique algún término del menú? El chef ha diseñado una experiencia contemporánea que, es compleja». Joaquín cerró el menú lentamente. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que pareció succionar el sonido del resto del restaurante. El patrón de Sinaloa se inclinó hacia adelante, dejando que la luz de la vela iluminara las cicatrices invisibles de su rostro. «Tomaré el pulpo a las brasas para empezar», dijo Joaquín, «y luego el tomahawk». «El tomahawk es para 2 personas, señor», interrumpió Diego con un tono condescendiente. «Es un corte premium de más de 1 kilo. ¿Está seguro de que podrá manejarlo?» Joaquín lo miró fijamente. En ese instante, Diego sintió por primera vez un escalofrío. Fue una sensación animal, un instinto primario que le decía que el depredador estaba frente a él, pero su mente civilizada lo descartó como una tontería. «Tráeme la comida, muchacho, y una cerveza modelo, bien fría». «¿Cerveza?». Diego soltó una risa nasal. «Tenemos una selección de vinos tintos que...». «Modelo», sentenció Joaquín. Diego se retiró murmurando entre dientes. Al llegar a la cocina, arrojó la comanda sobre la mesa de acero. «El campesino de la mesa 7 quiere un tomahawk y una modelo. Increíble.
Martín se ha vuelto loco dejando entrar a gente así. Solo falta que pida tortillas de mano. Martín, que estaba cerca, lo tomó del brazo con una fuerza que le enterró los dedos en la carne. El rostro del gerente estaba perlado de sudor frío. Diego, escúchame bien. Atiende a ese hombre como si fuera Dios bajando del cielo. No, mejor que eso. Atiéndelo como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho así es. Ay, Martín, no seas dramático. Es solo un tipo con dinero de pueblo. No sabe ni cómo usar el cubierto de pescado. Ese tipo, susurró Martín, acercando su boca al oído de Diego, es Joaquín Guzmán, el Chapo, el dueño de este restaurante, de esta ciudad y de la mitad del país. El color desapareció del rostro de Diego. Sus piernas, que un segundo antes lo sostenían con la arrogancia de un atleta, se volvieron de gelatina. El aire en la cocina se volvió denso, irrespirable. El mesero miró hacia el salón a través del pequeño cristal de la puerta de vaivén. Ahí estaba él, sentado tranquilamente, bebiendo su tequila, mientras el mundo que Diego creía controlar se desmoronaba en 1000 pedazos de cristal ensangrentado. El cristal de la puerta de la cocina se sentía frío contra la frente de Diego, pero no tanto como el hielo que acababa de instalarse en su espina dorsal. Las palabras de Martín, es Joaquín Guzmán, rebotaban en las paredes de su cráneo como disparos en un callejón sin salida. Afuera, en el salón alfombrado, el hombre que Diego había tratado como un estorbo rústico seguía sentado, impasible, moviendo apenas el tequila en su copa. Cada movimiento de ese hombre, que antes a Diego le había parecido tosco, ahora cobraba un significado aterrador. La economía de movimientos de un verdugo que no necesita alardear porque sabe que el mundo entero tiembla bajo su bota. ¿Qué hago, Martín?, balbuceó Diego, con la voz quebrada y las manos temblando de tal forma que los cubiertos en el aparador cercano tintineaban. Lo que debiste hacer desde el principio, imbécil. Servir, respondió Martín, cuya propia ansiedad se manifestaba en un tic nervioso en el ojo izquierdo. Pero ahora, cada palabra que digas tiene que ser pesada en una báscula de oro. Un error más, un solo gesto de superioridad, y no llegarás a ver el amanecer. He visto hombres desaparecer por mucho menos que ese tono de mierda que usaste. En la cocina, el ruido habitual de las sartenes y las órdenes gritadas por el chef se había transformado en un susurro fúnebre. El personal de cocina, enterado de quién ocupaba la mesa 7, trabajaba con una precisión quirúrgica, pero con rostros que reflejaban un pánico primario. El chef, un hombre que normalmente gritaba ante el menor fallo en el emplatado, ahora colocaba el pulpo sobre la emulsión de guajillo con una delicadeza casi religiosa, como si estuviera preparando una ofrenda para un altar de sacrificios. «Aquí está el pulpo», dijo el chef, entregando el plato a Diego. Sus ojos se encontraron por un segundo. Era la mirada de alguien que se despide de un condenado. «Que la Virgen te acompañe, flaco. La vas a necesitar». Diego tomó el plato. El peso de la cerámica parecía haber aumentado exponencialmente. Sus piernas se sentían pesadas, como si caminara a través de lodo espeso. Al cruzar el umbral hacia el salón comedor, la atmósfera le pareció distinta. Ya no veía el lujo, las luces tenues o la arquitectura de vanguardia. Solo veía una jaula de oro donde él era la presa. En la barra, Sofía Mendoza seguía observando. Ella, que había diseñado espacios para los hombres más peligrosos de México, sabía que la curiosidad era un pecado mortal en Guadalajara, pero la escena era demasiado magnética. Vio a Diego aproximarse a la mesa de Guzmán. Notó el cambio radical en su postura. Los hombros caídos, la cabeza gacha, el paso vacilante. El depredador en la mesa también lo notó. Joaquín Guzmán no levantó la vista de inmediato cuando Diego depositó el plato.
El aroma del guajillo y el limón negro inundó el aire, pero el Chapo parecía más interesado en el silencio que emanaba del mesero. El silencio del miedo. Su entrada, señor, dijo Diego, y su voz sonó pequeña, extraña en sus propios oídos. Pulpo a las brasas. Espero que sea de su total agrado. Una disculpa por la demora. El chef quería asegurarse de que estuviera perfecto. Joaquín levantó la mirada lentamente. El brillo de diversión maligna que Diego había visto antes ya no estaba. Ahora solo había una frialdad analítica. El chef no es el que me preocupa, Diego, dijo el Chapo, usando el nombre del mesero con una familiaridad que se sintió como una soga apretándose alrededor de su cuello. Es el servicio. Ya no me vas a explicar qué es la experiencia contemporánea. Me habías dicho que yo no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Diego sintió que el suelo se abría. El sudor frío le bajaba por las sienes, humedeciendo el cuello de su camisa de marca. Señor, yo no sabía, intentó articular, pero las palabras se quedaban atrapadas en una garganta seca como el desierto de Sonora. Ese es el problema de gente como tú, interrumpió Joaquín, pinchando un trozo de pulpo con una calma desesperante. Que necesitan saber quién es el dueño del circo para dejar de escupirle a los payasos. El respeto, muchacho, no se guarda solo para los que traen traje de seda. En mi mundo, el que menos aparenta es, a veces, el que tiene el dedo más rápido en el gatillo. Joaquín masticó con lentitud, saboreando no solo la comida, sino el terror del hombre que tenía enfrente. En la mesa contigua, un grupo de empresarios de la industria tequilera, que momentos antes se reían ruidosamente, ahora hablaban en susurros apenas audibles, evitando desesperadamente cruzar la mirada con el rincón del restaurante. El poder del Chapo no necesitaba armas visibles. Su sola presencia distorsionaba la realidad, convirtiendo un restaurante Michelin en una sala de interrogatorios. «Tráeme la modelo», ordenó Joaquín sin dejar de mirar el plato. «Y que esté tan fría que me queme las manos. ¿Puedes hacer eso o también es demasiado rústico para tu carta de bebidas?» «Enseguida, señor, de inmediato», balbuceó Diego, retirándose con una reverencia que rozaba lo servil. Al llegar a la barra de servicio, Diego estaba a punto de colapsar. Se apoyó en el mostrador, respirando agitadamente. Sofía Mendoza se acercó un poco, fingiendo revisar su teléfono, y le susurró: «Todavía respiras, Diego. Es una buena señal. Pero ten cuidado, al patrón no le gusta que le huelan el miedo. Limpia ese sudor, endereza la espalda y deja de actuar como si estuvieras en tu propio funeral, porque si sigues así, lo estarás». Diego apenas asintió. Sus manos temblaban tanto que casi tira la botella de cerveza al sacarla de la cámara fría. El bartender, un hombre que había visto de todo en las noches de Guadalajara, lo miró con una mezcla de lástima y desdén. «El problema no es que te mate, Diego», murmuró el bartender mientras le entregaba el vaso helado. «El problema es que a veces estos señores prefieren dejarte vivo pero sin nada por lo que valga la pena vivir. Hazle caso a la diseñadora, compórtate». Diego regresó a la mesa. Servir la cerveza fue una tortura. El sonido del gas, escapando de la botella, pareció un estallido en el silencio tenso de la mesa. El Chapo lo observaba, no con ira, sino con una curiosidad casi científica, como un niño que observa a una hormiga a la que le ha arrancado las patas. «Dime una cosa, Diego», dijo Joaquín mientras el líquido ámbar llenaba el vaso. «¿Cuánto ganas aquí?» La pregunta descolocó al mesero. «Bueno, señor, con propinas y el sueldo base, unos 15,000 al mes, depende de la temporada». Joaquín asintió, mirando la espuma de la cerveza. 15,000 pesos. Eso es lo que cuesta uno de los rines del Audi que está ahí afuera. Y por 15,000 pesos te sientes con el derecho de mirar por encima del hombro a un hombre que viene del campo,
¿Sabes qué hacía yo a tu edad? Diego negó con la cabeza, incapaz de hablar. A tu edad, yo ya controlaba las rutas de Badiraguato. No usaba pajaritas, pero tenía a 1000 hombres que daban la vida por mí sin hacer preguntas. Y ninguno de ellos, Diego, ninguno de ellos se atrevería jamás a tratar a un desconocido con la arrogancia con la que tú me trataste a mí. Porque en la sierra, la mala educación se cura con plomo. Joaquín tomó un trago largo de la cerveza. Cerró los ojos por un segundo, como si recordara el aire de las montañas, lejos del acero y el cristal de Guadalajara. Cuando los abrió, la mirada era de nuevo la de un hombre de negocios implacable. Me dijeron que el Tomahawk aquí es el mejor del estado. Espero que no me decepcionen, porque si la comida es tan mala como el servicio de entrada, voy a tener que hablar seriamente con Martín sobre la viabilidad de este negocio. Y tú no quieres estar presente cuando yo decida cerrar un negocio, te lo aseguro. Será el mejor corte que haya probado en su vida, señor Guzmán, prometió Diego, aunque sentía que las palabras eran ceniza en su boca. Eso espero. Ahora vete. Y dile a esa mujer que me está mirando desde la barra, la de la bebida verde, que si tanto le interesa mi mesa, que se acerque. No me gusta que me vigilen por la espalda. Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. Se alejó de la mesa sintiendo que el aire se volvía más ralo. Cada palabra de Guzmán era una trampa, un juego psicológico diseñado para desarmar a cualquiera. Al llegar a la barra, le transmitió el mensaje a Sofía con la voz trémula. Ella, lejos de asustarse, sonrió. Era una mujer acostumbrada a bailar con demonios, y Joaquín Guzmán era el príncipe de todos ellos. Mientras Sofía caminaba hacia la mesa del rincón, Diego se refugió en el pasillo que llevaba a los baños, hundiéndose en las sombras. Necesitaba llorar, pero sabía que si lo hacía, perdería el poco control que le quedaba. El restaurante, con su brillo Michelin, se sentía ahora como un mausoleo. La música de piano seguía sonando, pero el ritmo parecía haberse vuelto más lento, más fúnebre. En la mesa 7, Sofía se sentó frente al Chapo. No sabía que el dueño de casa vendría a inspeccionar el servicio hoy, Joaquín, dijo ella con una seguridad que dejó a los meseros cercanos estupefactos. El servicio es basura, Sofía. Pero la comida todavía tiene oportunidad de salvar la noche, respondió el Chapo, clavando sus ojos en ella. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a diseñar otro búnker o solo a ver cómo se quiebra un niño rico con traje de mesero? Vine por el martini, pero me quedaré por el espectáculo, respondió ella, cruzando las piernas con elegancia. Diego es un idiota, pero es un idiota útil. No lo rompas demasiado rápido, todavía tiene que traernos el plato fuerte. Joaquín soltó una carcajada seca, un sonido que hizo que Martín, desde la distancia, se santiguara. La risa de Guzmán nunca era una señal de paz, era, a menudo, el preámbulo de una tormenta. «El plato fuerte», repitió Joaquín mirando hacia la cocina. El Tomahawk, un corte grande, pesado, difícil de digerir. Como la realidad, ¿verdad? Mientras tanto, en la cocina, el chef sacaba el corte de carne de la parrilla. El humo llenaba el ambiente con un aroma intenso, pero para Diego ese olor ya no representaba excelencia culinaria. Para él, el olor de la carne asada se mezclaba con el olor del miedo y la paranoia. Sabía que al cruzar esa puerta de nuevo entraría a la fase final de un juicio donde él era el único acusado y donde el juez no creía en la clemencia, sino en el ejemplo. El vapor que emanaba de la cocina se sentía como una densa niebla de ansiedad. El chef, con manos inusualmente firmes, a pesar del caos emocional que reinaba en el ambiente, depositó el tomahawk sobre una tabla de madera de mezquite. La costra de sal marina y pimienta negra brillaba bajo las luces halógenas, exudando los jugos de una carne que había sido madurada por 40 días. Diego contemplaba la pieza. Para cualquier otro comensal, aquel corte de uno.
2 kilogramos era una joya gastronómica, pero para él ese hueso largo y expuesto parecía la costilla de un animal prehistórico que venía a reclamar su lugar en la cadena alimenticia. «Llévalo», ordenó el chef con un tono desprovisto de emoción. «Y Diego, si se te cae, si el pulso te traiciona frente a él, no te molestes en volver por la puerta de servicio. Sigue corriendo hasta que cruces la frontera». Diego tomó la tabla con ambas manos. Sus dedos se hundieron en la madera, buscando un anclaje que su mente ya no poseía. Cruzó el salón, que ahora se sentía como un coliseo romano, donde los invitados eran leones disfrazados de seda y él, el gladiador sin espada. Al acercarse a la mesa 7, el silencio que rodeaba a Joaquín Guzmán y Sofía Mendoza era absoluto, un vacío de sonido que contrastaba con el bullicio forzado de las otras mesas. «El plato principal, señor Guzmán», anunció Diego. Su voz ya no temblaba tanto, pero tenía la planicie de quien ha aceptado que camina hacia el patíbulo. Tomahawk de Angus madurado, servido con mantequilla de tuétano y sal de gusano. Joaquín no apartó la vista de Sofía mientras Diego depositaba la tabla. La diseñadora observaba al mesero con una mezcla de morbo y curiosidad profesional. El Chapo, finalmente, bajó la mirada hacia la carne. Tomó el cuchillo de sierra que Diego le ofrecía, un objeto que en sus manos no parecía una herramienta de cocina, sino una extensión natural de su voluntad. «Huele a sangre», comentó Joaquín, cortando una rodaja perfecta con la precisión de un cirujano de guerra. «Me gusta la carne que todavía recuerda que estuvo viva, ¿verdad, Sofía?» «La vitalidad es un condimento que no se puede comprar, Joaquín», respondió ella, aceptando un trozo que el patrón le ofrecía con la punta del cuchillo. Ella lo tomó con los dedos, desafiando las normas de etiqueta del restaurante, pero alineándose con la brutalidad estética de la mesa. «Diego, ¿qué vino sugeriste para esto?» Diego tragó saliva. Su mente buscó desesperadamente en los manuales que había memorizado en Madrid. «Un Vega Sicilia único, señorita, cosecha del 94. Es robusto, con notas de cuero y tabaco que armonizan con la intensidad de la carne». Joaquín hizo una pausa, con el tenedor a medio camino. «Cuero y tabaco», repitió. «Notas de mi infancia, tráelo, pero no lo decantes. Quiero que el vino se abra mientras nosotros lo esperamos, como se abren los secretos bajo presión». Diego se retiró hacia la cava de cristal que dominaba el centro del restaurante. Sus movimientos eran mecánicos. Martín, el gerente, lo interceptó cerca de los refrigeradores de vino. El sudor le empapaba el cabello a Martín, quien parecía haber envejecido 10 años en una hora. «¿Qué te dijo? ¿Mencionó algo del negocio?», susurró Martín, agarrando a Diego por el hombro. «Quiere el Vega Sicilia. Está hablando con la mujer de la barra. Parece tranquilo», respondió Diego con una mirada vacía. «No te confíes de su tranquilidad», advirtió Martín. «El Chapo es como el mar antes de un huracán. Cuanto más calma hay, más grande es la destrucción que viene. Escúchame bien. Cuando lleves el vino, no intentes ser servicial. Sé invisible. Sé una sombra que sirve líquido». Diego asintió. Tomó la botella de la reserva especial y regresó al salón. Al aproximarse, escuchó fragmentos de la conversación. Eran palabras que no debería oír, nombres de plazas, de generales comprados, de cargamentos que se hundieron en el Pacífico. Joaquín no bajaba la voz. Su impunidad era tal que no le importaba quién escuchara. Sabía que en la cúpula nadie se atrevería a ser testigo contra él, porque ser testigo era una forma lenta de suicidio. «El problema en Michoacán no es el dinero, Sofía, es la falta de estructura», decía Joaquín, mientras Diego servía el vino con un pulso milagrosamente estable. «Creen que el poder es gritar, el poder es susurrar y que el mundo se detenga para escucharte. Como este vino».
Joaquín tomó la copa por el tallo y la hizo girar. El color rubí profundo manchó las paredes del cristal. Olfateó el aroma y luego fijó sus ojos en Diego, quien permanecía de pie, esperando ser liberado. «Dime, Diego», soltó de repente el patrón, «¿qué harías tú si alguien te robara el respeto frente a tu gente? No hablo de un mal servicio, hablo de una traición, de que alguien que come de tu mano intente morderla». El mesero sintió que el corazón le martilleaba en las costillas. Yo creo que buscaría justicia, señor». Joaquín soltó una carcajada que cortó el aire como un látigo. Justicia. ¿Qué palabra tan bonita usan los que viven en ciudades con luz eléctrica? En la sierra no hay justicia, hay equilibrio. Si me quitas algo, yo te quito el doble. Si me humillas, yo te borro. ¿Te parece justo que yo borre tu nombre de la nómina de la vida por cómo me recibiste hoy? Diego cayó de rodillas. El estruendo de sus huesos contra el suelo de mármol atrajo las miradas de un par de mesas cercanas, que inmediatamente regresaron a sus platos, fingiendo una sordera conveniente. «Señor, por favor», suplicó Diego, con las lágrimas asomando finalmente. «Fui un idiota. No sabía». «Cállate», ordenó Joaquín. No gritó, pero la autoridad en su voz fue suficiente para que Diego se quedara mudo instantáneamente. «No te arrodilles. Los hombres de verdad se mueren de pie, incluso cuando saben que perdieron». «¡Levántate!». Diego se puso de pie, temblando violentamente. Joaquín cortó un trozo de grasa del tomahawk y lo dejó a un lado del plato. «Esta noche vine aquí para decidir si quemaba este lugar», confesó el Chapo, mirando a Sofía y luego a Diego. «Martín me dijo que este era un negocio limpio, pero un negocio limpio con gente sucia como tú no sirve. La arrogancia atrae la atención, y la atención es veneno para mi industria. Tu falta de respeto no fue solo hacia mí, fue un riesgo para la seguridad de mi operación». Sofía intervino, pasando un dedo por el borde de su copa. «Es joven, Joaquín. Cree que el mundo es lo que ve en la televisión. Tal vez una lección sea más útil que una solución final». Guzmán guardó silencio por un largo minuto, un espacio de tiempo donde el único sonido era el piano lejano y la respiración entrecortada de Diego. Finalmente, el patrón de Sinaloa tomó un sorbo de vino y asintió. «Tal vez tengas razón, Sofía, pero una lección sin dolor no se queda en la memoria. Diego, termina de servir la mesa. No quiero ver una sola gota de vino fuera de lugar. Y cuando termine, no te vayas a casa. Quédate en la oficina de Martín. Tengo que pensar qué hacer con un hombre que tiene más ego que inteligencia». Joaquín volvió a su comida con una indiferencia que era más aterradora que cualquier amenaza explícita. Diego, con el rostro desencajado, terminó de servir y se retiró hacia la cocina. Su mente era un torbellino de paranoia. ¿Lo llevarían a un rancho? ¿Lo disolverían en ácido en el sótano del restaurante? Las historias sobre el pozolero cobraron vida en su imaginación, transformando cada rincón oscuro del pasillo en una sentencia de muerte. En la oficina de Martín, el gerente ya lo esperaba. Estaba destruyendo documentos en una trituradora, con movimientos frenéticos. «Lo arruinaste, Diego», dijo Martín sin mirarlo. «El patrón no olvida. Puedes pedir perdón 1000 veces, pero para él ya eres una mancha en el expediente. ¿Sabes lo que pasa con las manchas en este negocio? Se limpian». «Dijo que me esperara aquí», sollozó Diego, hundiéndose en una silla de cuero. «Dijo que la lección debía doler». «Reza para que el dolor sea breve», sentenció Martín, apagando la luz de la oficina y dejando a Diego a oscuras, solo con el brillo rojo del indicador de la cámara de seguridad que parecía el ojo de un demonio vigilando su agonía. Mientras tanto, en el salón principal, Joaquín Guzmán terminaba su tomahawk. El hueso quedó limpio sobre la tabla de madera, un resto óseo que simbolizaba el final de una era de tranquilidad para la cúpula.
El poder había reclamado su territorio, y el precio de la entrada se cobraría antes de que saliera el sol. La oscuridad en la oficina de Martín no era absoluta. El resplandor de los rascacielos de Guadalajara se filtraba por las persianas, dibujando líneas de luz sobre el rostro desencajado de Diego. Cada segundo se sentía como una gota de ácido cayendo sobre su frente. El silencio del salón, que antes le parecía elegante, ahora se filtraba por las paredes como el vacío de una tumba. Diego intentó rezar, pero las palabras de las oraciones de su infancia se mezclaban con las imágenes de los titulares de prensa. Cuerpos colgados de puentes, tambos de metal humeantes, mensajes escritos con sangre en cartulinas fosforescentes. La realidad del poder en México acababa de devorar su fantasía de estatus. De repente, el pomo de la puerta giró. El sonido metálico fue como un disparo en la pequeña habitación. Diego se puso de pie de un salto, con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. No era el Chapo. Eran dos hombres que no había visto antes en el restaurante. No vestían los uniformes de la cúpula, sino chamarras tácticas y jeans oscuros. Sus rostros eran máscaras de granito, curtidos por el sol de la sierra y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. No dijeron una sola palabra. Uno de ellos simplemente le hizo un gesto con la cabeza hacia la salida trasera. «Por favor», susurró Diego, pero el hombre más alto lo tomó del brazo con una fuerza que le hizo crujir los huesos. «Camina, muchacho. El patrón no tiene toda la noche», fue la única respuesta. Lo sacaron por el pasillo de servicio, pasando junto a los botes de basura donde los restos de la cena Michelin se pudrían bajo el calor de la noche tapatía. El Audi negro seguía ahí, con el motor encendido, un ronroneo bajo que prometía un viaje sin retorno. Lo metieron en el asiento trasero, en medio de los dos sicarios. El olor dentro del vehículo era una mezcla de cuero caro, pólvora y pino. Diego miró por la ventanilla hacia el restaurante. La cúpula brillaba en la distancia como un faro de civilización que se alejaba, dejándolo a la deriva en el océano de la impunidad. El trayecto fue corto, pero para Diego duró una eternidad. No fueron hacia el desierto, sino hacia una zona industrial en las afueras. El Audi se detuvo frente a un almacén de muros altos y portones reforzados. Al entrar, las luces blancas de neón lo cegaron por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, vio a Joaquín Guzmán sentado en una silla plegable de plástico, justo en el centro del espacio vacío. Frente a él había una mesa pequeña con una botella de agua mineral y una pistola plateada, una Colt 45 con cachas de oro que reflejaba la luz de manera hipnótica. «Siéntate, Diego», dijo el Chapo señalando un banco de madera frente a él. Diego obedeció, sus rodillas chocando entre sí. El frío del almacén era intenso, o quizás era solo su cuerpo rindiéndose ante el terror. «¿Sabes qué es este lugar?», preguntó Joaquín tomando un sorbo de agua. «Aquí es donde llegan los cargamentos que luego se convierten en el dinero que paga tu sueldo en el restaurante. Aquí no hay meseros, ni estrellas Michelin, ni gente de Madrid. Aquí solo hay realidad. Y la realidad es que tú me faltaste al respeto en mi propia casa. Señor Guzmán, le ruego, le suplico clemencia», balbuceó Diego con lágrimas corriendo por sus mejillas, manchando su impecable camisa blanca. «Haré lo que sea. Limpiaré los pisos, trabajaré gratis, pero por favor, no me mate». Joaquín tomó la pistola de la mesa. Diego cerró los ojos, esperando el impacto, el final de todo. Escuchó el sonido metálico del carro de la pistola siendo accionado. El clac-clac resonó en el almacén como una sentencia definitiva. Sin embargo, no hubo disparo. Cuando Diego abrió los ojos, Joaquín estaba limpiando el cañón del arma con un pañuelo de seda. «Matarte sería lo más fácil, Diego. Una bala cuesta menos que el café que serviste hoy.
Pero la muerte es un final demasiado rápido para alguien que necesita aprender a ver el mundo de otra manera. Tú crees que eres mejor que la gente que te sirve porque hablas bonito y usas ropa cara. Pero si te quito ese traje y te dejo en medio de la sierra, no durarías ni una hora. El Chapo se levantó y caminó alrededor de Diego. El sonido de sus botas contra el concreto era el único ritmo en el lugar. Sofía dice que eres una joya de la estupidez humana. Ella cree en las segundas oportunidades. Yo no. Yo creo en las deudas. Y tú me debes una vida por el insulto de esta noche. ¿Estás dispuesto a pagar esa deuda? Sí, lo que sea, gritó Diego, viendo un hilo de esperanza en medio de la penumbra. Bien, porque mañana mismo sales para Badiraguato. No vas a ir a un hotel, ni vas a ir de vacaciones. Vas a ir a mi rancho La Tuna. Ahí, Diego, vas a ser el encargado de servir la mesa de los jornaleros, de los hombres que se rompen la espalda bajo el sol para que tú puedas vivir en Guadalajara. Vas a servirles frijoles, vas a limpiar sus platos y vas a agachar la cabeza cada vez que uno de ellos te mire. Diego se quedó paralizado. La idea de ir al corazón del territorio del cartel, a un lugar donde la ley no existía, era casi tan aterradora como la muerte. Y quiero que sepas una cosa, continuó Joaquín, inclinándose hasta que su aliento, con olor a tabaco y tequila, rozó el oído de Diego. Si intentas escapar, si tratas de contactar a alguien, o si veo un solo rastro de esa arrogancia en tu cara mientras sirves a mi gente, no te mataré yo. Dejaré que los muchachos del rancho jueguen contigo. Y ellos no son tan educados como yo. Joaquín hizo una señal a los hombres de las chamarras tácticas. Llévenselo a la casa de seguridad. Que no hable con nadie. Mañana a primera hora sale el avión privado. Diego, bienvenido al verdadero mundo. Espero que disfrutes de tu nuevo puesto. No se requiere experiencia en Madrid, solo saber obedecer. Mientras arrastraban a Diego de regreso al Audi, el mesero vio por última vez la figura del Chapo en el centro del almacén. El hombre más buscado del mundo regresaba a su silla, tomando de nuevo su agua mineral con la tranquilidad de quien acaba de mover una pieza insignificante en un tablero infinito. Diego comprendió que su vida anterior había muerto esa noche en La Cúpula. El joven arrogante que despreciaba a los clientes rústicos ya no existía. En su lugar quedaba un hombre roto que ahora pertenecía, en cuerpo y alma, a la voluntad del patrón. El motor del Audi rugió y el vehículo salió del almacén, perdiéndose en las sombras de la periferia de Guadalajara. El viaje hacia el colapso humano apenas comenzaba. El amanecer sobre el hangar privado del aeropuerto de Guadalajara no tenía la calidez de los soles de postal. Era una luz cruda, blanca y despiadada que revelaba cada grieta en el alma de Diego. Tras una noche de vigilia en una casa de seguridad, donde el único sonido era el golpeteo de la lluvia y el murmullo de radios de frecuencia corta, el mesero fue conducido hacia una avioneta Cessna 206, una máquina veterana que parecía haber volado 1000 veces entre las nubes y el polvo de la sierra. No hubo despedidas, ni maletas, ni rastro de su antigua vida. Solo vestía la misma camisa blanca de la noche anterior, ahora arrugada y amarillenta por el sudor del miedo. «¡Sube y no mires atrás!», ordenó uno de los custodios empujándolo hacia la cabina. El piloto, un hombre de rostro curtido por el sol y ojos ocultos tras unas gafas oscuras, ni siquiera lo saludó. El motor rugió con una violencia que hizo vibrar los dientes de Diego. Mientras la nave se elevaba, Guadalajara comenzó a encogerse. Vio los edificios de Providencia, los centros comerciales de lujo y las avenidas donde solía caminar con la barbilla en alto, creyéndose el dueño del mundo. En menos de 12 horas, había pasado de ser el mesero estrella de la élite a ser una carga anónima en un vuelo hacia el corazón del imperio de Sinaloa. El paisaje cambió drásticamente.
El verde urbano dio paso a la orografía fracturada de la Sierra Madre Occidental. Barrancas profundas que parecían cicatrices en la tierra y picos que desafiaban al cielo. Diego miraba por la ventanilla, sintiendo que cada kilómetro lo alejaba más de la civilización y lo hundía en un territorio donde el tiempo se medía en cosechas y el poder en calibres. «Estamos entrando a Badiraguato», anunció el piloto por primera vez, su voz apenas audible sobre el estruendo del motor. «Si tienes religión, ve rezando. La tuna no perdona a los flojos ni a los prevenidos». El aterrizaje fue una maniobra que desafió las leyes de la física. Una pista de tierra improvisada en la ladera de una montaña rodeada de pinos y encinos. Al bajar, el aire era distinto, más puro, pero cargado de una pesadez eléctrica. 3 camionetas blindadas esperaban al borde de la pista. De ellas descendieron hombres con uniformes camuflados y armas largas, con una disciplina que Diego solo había visto en películas de guerra. «¿Este es el regalo del patrón?», preguntó un hombre alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja, observando a Diego con desprecio. «Parece que se rompe con el viento». «Es el nuevo mesero», respondió el piloto mientras descargaba un par de cajas de suministros. «El señor Guzmán quiere que aprenda a servir de verdad. Cuídenlo bien, o el patrón se va a molestar si el juguete se le descompone antes de tiempo». Lo subieron a la batea de una de las camionetas. El camino hacia la tuna era una serpiente de tierra y piedra que bordeaba precipicios de vértigo. Diego se aferraba a los bordes de metal, con el estómago revuelto por el movimiento y la altitud. Al llegar al rancho, la imagen lo golpeó por su sencillez. No era el palacio que imaginaba, era una propiedad extensa, con casas de techo de teja, corrales bien cuidados y una atmósfera de orden militar bajo una fachada rural. Lo llevaron directamente a una estructura larga con mesas de madera tosca y bancos largos. El comedor de los jornaleros. El olor a leña, frijoles negros y tortillas recién echadas inundaba el lugar. Pero no era un ambiente bucólico. En las esquinas, hombres armados vigilaban cada movimiento, y los jornaleros, hombres de manos como raíces y rostros labrados por el sol, guardaban un silencio sepulcral. «Escúchame bien, licenciado», le dijo el encargado del rancho, un hombre al que todos llamaban Don Chente. «Aquí no hay propinas. Aquí no hay vino de España. Aquí hay hambre y hay cansancio. Tu trabajo empieza a las 4 de la mañana. Vas a cargar las ollas, vas a servir a cada hombre que entra por esa puerta y vas a limpiar el suelo hasta que pueda ver mi reflejo en él. Si un solo jornalero se queja de tu servicio, te aseguro que el resto del día lo pasarás cargando bultos de fertilizante en la cuesta arriba». Diego asintió, con la cabeza gacha. La humillación era física, un nudo en la garganta que le impedía tragar. «¡Muévete!», le gritó un guardia, dándole un empujón que lo mandó directo a la cocina. La cocina de la tuna era un infierno de calor y humo. Mujeres de la zona, de mirada dura y pocas palabras, lo pusieron a trabajar de inmediato. Sus manos, que antes solo habían sostenido copas de cristal y cubiertos de plata, ahora tenían que fregar enormes ollas de peltre ennegrecidas por el hollín. A las pocas horas, sus dedos estaban enrojecidos y sus uñas, aquellas que tanto cuidaba, estaban rotas y sucias. Cuando llegó la hora del almuerzo, los jornaleros entraron en fila. Diego se paró tras el mostrador, sosteniendo un cucharón de metal. El primer hombre en la fila era un anciano de espalda encorvada, pero mirada penetrante. Diego, por un momento, sintió que su antigua naturaleza afloraba. Estuvo a punto de servirle de mala gana, con la prisa del que se siente superior. Pero entonces vio a través de la ventana a un grupo de hombres armados observándolo y recordó la mirada de Joaquín Guzmán en el almacén. «Aquí tiene, señor. Buen provecho»,
dijo Diego, sirviendo una ración generosa de frijoles. Su voz sonó ronca, desconocida. El anciano lo miró, se detuvo un segundo y luego escupió en el suelo justo al lado de los zapatos de Diego. El respeto no viene con la comida, muchacho, viene con la mirada. Y tú todavía tienes ojos de perro que muerde, dijo el hombre antes de retirarse al banco. El día se volvió una sucesión interminable de platos sucios, burlas susurradas y el dolor punzante en su espalda. Al caer la noche, Diego fue conducido a una pequeña choza de madera en las afueras del recinto principal. No había cama, solo un catre con una manta áspera. Se dejó caer sobre él, con el cuerpo gritando de dolor, pero su mente no descansaba. La paranoia se filtraba por las grietas de la madera. Cada crujido del bosque, cada aullido de los coyotes le parecía el aviso de su ejecución. En medio de la oscuridad, la puerta de la choza se abrió. Diego se incorporó de golpe, con el corazón en la garganta. Era Don Chente. «El patrón llamó por radio», dijo el hombre, cuya silueta se recortaba contra la luna. «Quería saber si ya habías llorado. Le dije que todavía tienes algo de orgullo. Dice que eso es bueno. El orgullo hace que la caída sea más sabrosa». «¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?», preguntó Diego con un hilo de voz. Don Chente soltó una risa seca. «En la sierra. El tiempo no existe, muchacho. Estarás aquí hasta que seas otra persona, o hasta que dejes de ser. Duerme. Mañana los muchachos salen temprano al campo y no les gusta esperar por su café». Cuando Don Chente se fue, Diego se encogió en el catre. Comprendió que el restaurante La Cúpula, los lujos de Guadalajara y su propia identidad se estaban disolviendo en el aire frío de Badiraguato. Joaquín Guzmán no lo había matado, pero le estaba robando algo más valioso: la noción de quién era. Estaba atrapado en una red de lealtades y violencia que no entendía, sirviendo a los pies de un gigante que jugaba con él por puro entretenimiento estratégico. Esa noche, Diego no soñó con Madrid ni con el éxito. Soñó con el tomahawk que sirvió en Guadalajara. Pero en su sueño, la carne en el plato era la suya y el Chapo la cortaba con una sonrisa, mientras Sofía Mendoza anotaba el precio de cada gramo en una libreta de cuero negro. El colapso humano había alcanzado su fase crítica. El frío de la madrugada en Sinaloa no es un frío cualquiera. Es una aguja de hielo que atraviesa los pulmones y hiela la voluntad. A las 4 de la mañana, un golpe seco en la puerta de madera despertó a Diego de un sueño febril. No hubo tiempo para el café ni para lavarse el rostro. Un guardia cuyo fusil de asalto descansaba con familiaridad sobre su pecho lo arrastró hacia el área de las cocinas exteriores. El cielo era una bóveda de obsidiana salpicada de estrellas indiferentes, y el silencio de la sierra solo era roto por el crujir de las ramas y el murmullo de los generadores eléctricos. «Hoy vas a aprender lo que es el peso de la tierra», le soltó Don Chente, quien ya estaba allí supervisando la descarga de sacos de maíz. «Los muchachos del segundo anillo de seguridad bajan hoy de la montaña. Vienen cansados, vienen con hambre y vienen de mal humor. Si uno solo de ellos siente que le sirves con esa cara de lástima que traes, yo mismo te voy a amarrar a un poste para que los coyotes te enseñen modales». Diego se puso el delantal de lona, que ahora estaba manchado de grasa vieja y ceniza. Sus manos, antes suaves y cuidadas, estaban cubiertas de ampollas que habían reventado y se habían vuelto a llenar de líquido bajo el roce constante de las ollas de hierro. Empezó a atizar el fuego de los fogones de leña, sintiendo como el humo le irritaba los ojos hasta hacerle llorar. Pero ya no lloraba de tristeza, sino por el esfuerzo físico de un cuerpo que nunca había conocido el verdadero trabajo. A las 6 de la mañana, el primer grupo de hombres llegó. No eran jornaleros comunes, eran los sicarios de avanzada, hombres con el rostro cubierto por pasamontañas y ojos que reflejaban una fatiga inhumana.
Caminaban con el peso del equipo táctico y el estrés de haber pasado semanas vigilando las rutas de la droga contra incursiones de carteles rivales o operativos militares. Entraron al comedor con un estrépito de botas y metal. «¡Hey, tú! ¡El de Guadalajara!», gritó un hombre joven de apenas 20 años, pero con una cicatriz de bala en el cuello. «Tráeme café, y que no esté aguado como el que sirven en tus restaurantes de maricones». Diego tomó la jarra de peltre. Mientras caminaba hacia la mesa, sintió que cada mirada en la habitación era un dardo cargado de veneno. La paranoia que había sentido en el restaurante de Guadalajara ahora se multiplicaba por 1000. Aquí no había leyes, no había cámaras de seguridad que pudieran protegerlo, no había un gerente al que apelar. Solo estaba él y su capacidad de ser invisible. Al servir el café, una gota cayó sobre la mano del sicario. El hombre reaccionó con la velocidad de una serpiente, atrapando la muñeca de Diego con una fuerza que le hizo soltar un gemido de dolor. «¡Me quemaste, pendejo!», siseó el joven, levantándose lentamente. Sus compañeros dejaron de comer, observando la escena con una diversión macabra. Lo siento mucho, señor. Fue un accidente», balbuceó Diego, sintiendo que sus rodillas cedían. El sicario sacó un cuchillo de combate de su funda y lo apoyó suavemente contra la mejilla de Diego. El metal estaba frío, pero el aliento del hombre era cálido y olía a tabaco barato. «¿Sabes qué hacemos aquí con los accidentes?» «Los enterramos», dijo el hombre, presionando apenas 1 milímetro la hoja. «Dicen que en la ciudad te creías mucho, que trataste al patrón como si fuera un don nadie. Aquí en la sierra, el don nadie eres tú». «¡Déjalo, flaco!», gritó una voz desde el fondo. Era don Chente. «El patrón lo quiere vivo para que aprenda. No lo rompas todavía». El sicario soltó a Diego con un empujón que lo mandó contra la pared. El mesero se quedó allí respirando con dificultad, mientras el grupo estallaba en risas. Fue en ese momento cuando Diego comprendió la profundidad del juego de Joaquín Guzmán. No se trataba solo de humillarlo, se trataba de despojarlo de cada átomo de su dignidad hasta que no quedara nada más que un recipiente vacío, listo para ser llenado con el miedo más absoluto. El resto del día fue un calvario de tareas agotadoras. Después de servir a los hombres, lo enviaron a limpiar los establos. El olor a estiércol y sudor animal se le impregnó en la piel y en el cabello. Diego, el hombre que criticaba el maridaje de un vino si la temperatura variaba 1 grado, ahora estaba de rodillas, recogiendo desechos con una pala oxidada bajo un sol que no daba tregua. A media tarde, una camioneta blanca llegó al rancho. De ella descendió una mujer que Diego reconoció de inmediato: Sofía Mendoza. Vestía ropa de campo, pero mantenía esa elegancia depredadora que la caracterizaba. Caminó hacia donde estaba Diego con una sonrisa enigmática. «Vaya, Diego, te ves diferente», dijo ella, ajustándose las gafas de sol. «Parece que el aire de la sierra te está cambiando el cutis». «¿Por qué me hacen esto, Sofía?», preguntó él, con la voz rota por el cansancio y la deshidratación. «Por favor, habla con él. Dile que ya aprendí. Dile que volveré a Guadalajara y desapareceré. No diré nada a nadie». Sofía se acercó y, por un momento, Diego creyó ver un destello de compasión en sus ojos, pero fue solo una ilusión. Ella tomó un mechón de su cabello sucio y lo examinó con desdén. «Joaquín no quiere que desaparezcas, Diego. Quiere que seas un mensaje. En este mundo, el poder no se trata solo de dinero y armas, se trata de la capacidad de transformar a un hombre en una bestia de carga. Él está disfrutando esto. Cada vez que le reportan que agachaste la cabeza ante un sicario de 18 años, él siente que el orden del universo se restaura. Es un monstruo», susurró Diego. «Es un arquitecto, Diego, y tú eres solo un ladrillo que estaba mal puesto».
respondió Sofía fríamente. Mañana hay una reunión importante aquí. Vendrán jefes de otras plazas. El patrón quiere que tú sirvas la mesa principal. Será tu examen final. Si logras servir a los hombres más peligrosos del continente sin que se note que te estás orinando del miedo, tal vez, y solo tal vez, consideren moverte a una posición menos aromática. Sofía se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en medio del polvo. Diego miró sus manos. Estaban negras, agrietadas, sangrantes. Pero algo dentro de él empezó a cambiar. El miedo, cuando es constante, termina por anestesiar el alma. Empezó a sentir un odio sordo, una rabia contenida, que era lo único que lo mantenía en pie. No era odio hacia Guzmán, era un odio hacia sí mismo por haber sido tan ciego, por haber creído que su pequeño mundo de cristal era la realidad. Esa noche, mientras cenaba un trozo de tortilla dura y agua tibia, Diego observó a los hombres armados que patrullaban el perímetro. Entendió que el respeto en este lugar no se ganaba con educación, sino con la utilidad. Si lograba ser útil para el monstruo, tal vez sobreviviría, pero para ser útil a Joaquín Guzmán, tenía que dejar de ser Diego Vega, tenía que convertirse en una sombra, en un sirviente cuya única voluntad fuera la de su amo. El colapso humano estaba completo. La identidad del mesero de Madrid había muerto bajo el sol de Badiraguato. Lo que quedaba era un engranaje más en la maquinaria del cartel, un hombre que ahora entendía que el respeto es, efectivamente, la diferencia entre la vida y la muerte, pero que también es la cadena que te ata al cuello de quien tiene el poder. Se acostó en el catre, mirando las sombras que bailaban en el techo de su choza. Mañana serviría a los reyes del inframundo, y esta vez no habría errores. No por arrogancia, sino por la desesperada necesidad de seguir respirando. Culiacán no es una ciudad, es un estado mental. Es el epicentro de un terremoto invisible que sacude a todo el país cada vez que el patrón respira. Diego llegó a la capital sinaloense bajo un cielo de un azul tan intenso que hería la vista, escoltado en una camioneta Suburban blanca, con los cristales tan oscuros que el mundo exterior parecía una película en blanco y negro. Su nuevo destino no era un rancho de barro y leña, sino una mansión oculta tras muros de 6 metros de altura en el sector de la Colonia Guadalupe. Una fortaleza de arquitectura moderna, mármol de Carrara y un sistema de vigilancia que haría palidecer a una embajada. «Bienvenido a la verdadera cúpula», le dijo el Cholo, el jefe de seguridad de Joaquín, mientras lo conducía por el vestíbulo principal. «Aquí no servimos a políticos que buscan fotos. Aquí servimos a los hombres que ponen a los presidentes en su silla. Si en la sierra aprendiste a agachar la cabeza, aquí vas a aprender a ser sordo, ciego y mudo». La mansión era un monumento a la desmesura y al aislamiento. Diego fue instalado en una habitación pequeña pero impecable en el ala de servicio. Tenía un baño privado, aire acondicionado y un uniforme nuevo, un traje negro de corte italiano que recordaba sus días en Guadalajara, pero con una diferencia fundamental. Bajo el saco, en el cinturón, ahora cargaba un radio de comunicación encriptada. Su identidad civil había sido borrada por completo. Para el mundo exterior, Diego Vega ya no existía. Para la organización, él era simplemente el mayordomo. Su primera tarea fue preparar la cena para una reunión de emergencia. Joaquín Guzmán había llegado de la sierra esa misma tarde, visiblemente tenso. Los rumores de una posible traición por parte de una facción de los Beltrán Leiva flotaban en el aire como el olor a ozono antes de una tormenta. «Diego», lo llamó el Chapo desde su despacho, un santuario de maderas nobles y mapas tácticos. «Esta noche vienen 2 generales y un emisario del gobierno federal. Quiero que el servicio sea impecable, nada de errores.
Quiero que sientan que están en el lugar más seguro del mundo, aunque sepamos que afuera hay una jauría de lobos esperando que bajemos la guardia. Entendido, señor, respondió Diego. Su voz ya no era la de un mesero servil, era la de un oficial de logística. La cena comenzó a las 10 de la noche. Los generales, hombres de uniformes impecables, pero almas manchadas de chapopote, se sentaron a la mesa con una rigidez que delataba su incomodidad. El emisario federal, un hombre de rostro pálido y manos inquietas, no dejaba de mirar hacia las ventanas, a pesar de que las persianas blindadas estaban cerradas. Diego servía un vino de $5,000 la botella con una calma sobrenatural. Mientras llenaba la copa del primer general, escuchó lo impensable. «Joaquín, la presión de la DEA es insostenible», decía el general bajando la voz. «Están rastreando las cuentas del restaurante en Guadalajara. Tu mesero, el que desapareció. Los americanos creen que sabe más de lo que parece. Si lo encuentran, tenemos un problema». Diego sintió que el corazón se le detenía por un segundo, pero su mano no tembló. Siguió sirviendo, moviéndose como un fantasma entre las sillas de cuero. «No lo encontrarán», respondió Guzmán, mirando directamente a Diego mientras tomaba su copa. «Mi personal es leal porque saben lo que cuesta la traición». El muchacho de Guadalajara ya no es el mismo. Ahora es parte de la familia. «¿Verdad, Diego?» «Así es, señor», respondió él, retirándose hacia el aparador con la mirada fija en un punto inexistente. El miedo, que antes era una ráfaga violenta, ahora se había convertido en una presión constante, un zumbido de fondo que le recordaba que estaba en el centro de una diana. Si los americanos lo buscaban, Joaquín podría decidir que era más seguro eliminarlo que esconderlo. La lealtad que el Chapo proclamaba era una moneda de cambio, y en el mundo del narcotráfico, la inflación se paga con sangre. A mitad de la cena, el radio de El Cholo chirrió. La tensión en la sala subió de inmediato. El jefe de seguridad entró y le susurró algo al oído a Joaquín. El rostro del patrón no cambió, pero sus ojos se volvieron dos rendijas de acero. «Parece que tenemos visitas inesperadas en el perímetro», dijo Joaquín con una calma aterradora. «Caballeros, terminen su vino. Diego, lleva a los señores al búnker. Cholo, apaga las luces». De repente, la opulencia de la mansión desapareció bajo un velo de oscuridad táctica. Diego, guiado por la memoria de los pasillos y la luz roja de emergencia, condujo a los generales y al emisario hacia una puerta oculta tras un tapiz flamenco. El búnker era una habitación de concreto reforzado con pantallas de monitoreo que mostraban el exterior. En las cámaras se veían sombras moviéndose entre los árboles del jardín. Eran sicarios rivales, armados hasta los dientes, intentando una incursión directa en el corazón de Culiacán. «¡Nos van a matar!», gimió el emisario federal, hundiéndose en un sofá de piel. Diego lo miró con un desprecio que lo sorprendió a sí mismo. «Guarde silencio», le ordenó el mesero. «El ruido no ayuda a la supervivencia». En las pantallas vio a Joaquín Guzmán tomar un fusil Scar-H. No se escondió con los generales. Salió al pasillo, rodeado de sus hombres de confianza. Diego observaba la escena desde la seguridad del búnker, viendo cómo el hombre que lo había humillado y desterrado se movía con la gracia de un depredador en su elemento. El tiroteo comenzó. El sonido de los impactos contra el blindaje de la casa era como una lluvia de granizo metálico. La batalla duró apenas 15 minutos. La superioridad de fuego de la seguridad del Chapo fue absoluta. Cuando las luces volvieron a encenderse y Joaquín entró al búnker, su guayabera tenía manchas de pólvora, pero su peinado seguía intacto. «Diego, el postre», dijo el Chapo como si nada hubiera pasado. «El susto les ha abierto el apetito a estos señores». Diego salió del búnker, cruzando pasillos donde el olor a pólvora quemada se mezclaba con el aroma del banquete. Vio 3 cuerpos tirados en el mármol del vestíbulo.
hombres jóvenes que habían muerto intentando asesinar al rey. No sintió lástima ni asco, solo sintió una fría resignación. Al regresar al comedor, sirvió el soufflé de chocolate con una precisión absoluta. El emisario federal temblaba tanto que no podía sostener la cuchara. Diego se acercó y con una firmeza que nadie le habría atribuido meses atrás, le sostuvo el plato. «Coma, señor», le susurró. «En esta casa el hambre es lo único que se puede controlar». Joaquín observó la escena y asintió levemente. Esa noche, en medio del colapso de la paz y el estallido de la violencia estratégica, Diego Vega comprendió su verdadero valor. No era un trofeo, ni un simple sirviente. Era el testigo silencioso de la caída de los imperios, el hombre que servía la última cena mientras el mundo ardía afuera. Sin embargo, cuando la cena terminó y los invitados fueron escoltados a sus vehículos, Joaquín llamó a Diego al balcón que daba al jardín, donde los sicarios ya estaban limpiando la sangre con mangueras de alta presión. «Has demostrado temple, muchacho», dijo Guzmán, mirando hacia las luces de Culiacán. «Pero los generales tienen razón. La DEA sabe de ti. Tu cara está en sus archivos. Ya no puedes estar en lugares abiertos». «¿Qué significa eso, señor?», preguntó Diego, sintiendo que la soga se apretaba de nuevo. «Significa que te vas a mudar de nuevo, pero esta vez no será a un rancho. Te vas a la frontera, a una de las casas de seguridad en Juárez. Vas a coordinar los banquetes para los socios del norte. Allí la vida es más dura, pero el anonimato es total». Joaquín le entregó un pasaporte nuevo. Diego Vega ya no existía. Ahora era Antonio Flores. «Mañana sales. Juárez es una ciudad de traiciones, Antonio. No dejes que nadie sepa que alguna vez supiste distinguir un vino español. Allí, el único lenguaje es el plomo y el silencio». Diego tomó el pasaporte. Mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte de Sinaloa, comprendió que su viaje hacia el abismo no tenía fondo. Había sobrevivido a la sierra, a la humillación y a un intento de asesinato, solo para ser enviado al lugar más peligroso del planeta. El poder de Joaquín Guzmán lo protegía, pero también lo devoraba, convirtiéndolo en una sombra errante en la frontera de la vida y la muerte. El aire en Ciudad Juárez no se respira, se mastica. Es una mezcla de arena del desierto, gases de combustión de las maquiladoras y el hedor metálico de la muerte que flota en cada esquina. Diego, ahora Antonio Flores, llegó a la frontera en un tráiler de carga refrigerado, oculto entre cajas de productos electrónicos. El frío del contenedor era un recordatorio de que para la organización, él ya no era un ser humano con sentimientos, sino una mercancía de alto valor estratégico. Al abrirse las puertas en una bodega anónima de la colonia Anapra, el calor sofocante del desierto de Chihuahua lo golpeó como un mazo. «Bienvenido al infierno, Antonio», dijo un hombre de piel curtida y ojos inyectados en sangre, conocido como el Comandante 19. «Aquí las reglas de Culiacán no valen. Aquí no hay palacios de mármol. Solo hay polvo, sangre y la frontera». La casa de seguridad en Juárez era un búnker de ladrillo gris, rodeado de calles sin pavimentar donde los perros famélicos se disputaban restos que nadie quería identificar. Su labor aquí era distinta. No se trataba de servir cenas Michelin, sino de gestionar la logística de los convites de guerra. Juárez era una plaza en disputa permanente. Los hombres del Chapo luchaban calle por calle contra los remanentes del cartel de Juárez y la incursión de los aztecas. Las cenas que Diego debía organizar eran para mercenarios, proveedores de precursores químicos y coyotes de alto nivel que cruzaban toneladas de mercancía bajo los puentes internacionales. «Tu trabajo es que estos animales no se maten entre ellos mientras comen»,
le advirtió el comandante 19, entregándole un delantal de cuero manchado. Si ves que alguien saca un arma en la mesa, tu deber es servirles más alcohol hasta que se olviden de por qué están enojados, o morir en el intento. La primera cena en Juárez fue una pesadilla de paranoia. El comedor era una habitación sin ventanas, iluminada por focos fluorescentes que zumbaban con una frecuencia desquiciante. Los invitados eran hombres con tatuajes en el rostro y cicatrices que contaban historias de prisiones tejanas. Diego servía cortes de carne asada en platos de plástico, pero mantenía la elegancia de sus movimientos, un eco lejano de su vida anterior, que ahora parecía una alucinación. «¡Oye tú!», le gritó un sicario con el cuello tatuado con las siglas de una pandilla fronteriza. «¿Por qué sirves la carne como si fuera oro? ¿Te crees muy fino, pinche mesero?». Diego no se inmutó. La sierra de Badiraguato le había enseñado que el miedo es un lujo que no podía permitirse. El respeto por el alimento es el respeto por quien lo paga, caballero, respondió Diego, mirando fijamente al hombre. Su voz tenía la dureza del desierto. El sicario se quedó callado por un segundo, sorprendido por la falta de sumisión del mesero. Sus compañeros soltaron una carcajada. En Juárez, la debilidad se olía a kilómetros, y Diego había aprendido a ocultarla bajo una capa de indiferencia glacial. Sin embargo, la verdadera prueba llegó una noche de tormenta de arena. Joaquín Guzmán no estaba en Juárez. Él operaba desde las sombras de algún búnker en Sinaloa, pero su mano se sentía en cada decisión. Esa noche, el comandante 19 recibió una orden directa. Debían recibir a un emisario del otro lado. Se trataba de un agente corrupto de una agencia federal estadounidense, un hombre que vendía información sobre los operativos del ICE a cambio de maletines llenos de billetes verdes. La tensión era tal que el aire parecía a punto de arder. El agente estadounidense, un hombre obeso y sudoroso llamado Miller, se sentó a la mesa con una arrogancia que a Diego le recordó dolorosamente a su antiguo yo en el restaurante de Guadalajara. «Quiero un filete bien hecho y un whisky de verdad. Nada de esa basura que destilan aquí», exigió Miller, golpeando la mesa. Diego se acercó con una botella de Blue Label. Mientras servía el licor, notó que el comandante 19 tenía la mano debajo de la mesa, probablemente sobre su pistola. El trato estaba a punto de romperse. La información que Miller traía era vital. La ubicación de un soplón que estaba a punto de testificar en El Paso. «Dinos el nombre, Miller, y tendrás el resto del dinero», siseó el comandante. «Primero la cena», respondió el estadounidense, tomando el vaso que Diego le ofrecía. Diego, observando la escena desde el aparador, detectó algo que nadie más vio. Por la pequeña ventana reforzada del comedor, una luz infrarroja bailó por un milisegundo sobre el pecho de Miller. No era una luz de la casa, era una mira telescópica. «¡Al suelo!», gritó Diego, lanzándose sobre la mesa y derribando al agente Miller justo cuando el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. El estruendo del disparo de un francotirador fue seguido por una ráfaga de fuego de cobertura. El caos se apoderó de la habitación. Los sicarios respondieron al fuego, disparando hacia la oscuridad de la calle. Diego, con el cuerpo de Miller encima de él, sentía el calor de la sangre, pero no era la suya. Una esquirla de vidrio le había cortado la mejilla, pero Miller seguía vivo gracias a su intervención. «¡Sáquenlo de aquí!», ordenó el comandante 19 mientras arrastraba a Miller hacia el cuarto de pánico. En medio del tiroteo, Diego se quedó en el suelo, rodeado de comida derramada y botellas rotas. El lujo de Culiacán y la elegancia de Guadalajara habían desaparecido. Esto era la guerra cruda, pero en lugar de pánico, sintió una extraña claridad. Había salvado la vida de un hombre al que el cartel necesitaba. Ya no era un simple espectador.
Se había convertido en un participante activo del engranaje criminal. Horas después, cuando la zona fue asegurada por refuerzos del cartel, el comandante 19 se acercó a Diego. El mesero estaba limpiando la sangre del suelo con la misma meticulosidad con la que antes limpiaba el cristal de Baccarat. «El patrón llamó», dijo el comandante, con un tono de voz que mezclaba el respeto con la sospecha. Vio todo por las cámaras. «Dice que tienes reflejos de sicario y alma de servidor». Miller dio el nombre. «Gracias a ti, el soplón no hablará». «Solo hacía mi trabajo», respondió Diego sin levantar la vista. «Tu trabajo ha cambiado, Antonio. Ya no eres solo el que sirve la mesa. El patrón ha decidido que Juárez es demasiado pequeño para ti. Los americanos están furiosos por el ataque a Miller. Creen que fue un intento de rescate fallido. Te van a mover de nuevo, pero esta vez cruzarás la línea». Diego se detuvo. «¿Al norte?» «Texas», asintió el comandante. «El patrón tiene una propiedad en las afueras de Marfa, un santuario para reuniones con los dueños del dinero en Estados Unidos. Allí, Antonio, el servicio debe ser perfecto, no más plástico ni carne asada. Volverás al cristal y a la seda, pero bajo el suelo americano. Si te atrapan allá, no habrá búnker que te salve». Diego miró sus manos. Estaban manchadas de la sangre de un traidor y del polvo de Juárez. El colapso humano se había transformado en una metamorfosis completa. Ya no recordaba el sabor de la comida que no fuera para sobrevivir. Ya no recordaba su propio nombre original sin sentir que pertenecía a un extraño muerto. Esa noche, antes de partir hacia el túnel que lo llevaría bajo el río Bravo, Diego recibió un paquete. Dentro había una nota escrita a mano con la caligrafía pequeña y precisa de Joaquín Guzmán. «El respeto se gana en la guerra, pero se mantiene en la paz. No olvides quién te puso la mesa. La travesía hacia el norte no era una huida, era una expansión de su cautiverio. Diego Vega, el hombre que una vez humilló a un campesino en Guadalajara, ahora era la sombra de confianza del imperio de Sinaloa en territorio enemigo. El precio de su arrogancia inicial había sido el mundo entero, y el destino aún no terminaba de cobrar la factura. Cruzar la frontera no fue un acto de libertad, sino una inmersión más profunda en las entrañas de la ballena. A través de un túnel que serpenteaba bajo el lecho seco del río Bravo, Diego, ahora portando la identidad de un ciudadano estadounidense nacido en El Paso, emergió en un almacén de forrajes en las afueras de Presidio. El aire de Texas era diferente. Olía a libertad para muchos, pero para él olía a una vigilancia más sofisticada. Fue conducido en un Cadillac Escalade negro hacia el corazón del desierto de Trans-Pecos, donde la inmensidad del paisaje servía como el escondite perfecto para la opulencia ilegal. La propiedad cerca de Marfa era un oasis de arquitectura minimalista y cristal reforzado, una estructura que parecía brotar de la arena y la roca. No había muros altos ni alambre de púas. La seguridad aquí era invisible, compuesta por sensores de movimiento térmicos y drones que patrullaban el cielo estrellado. Este era el santuario, el lugar donde los hilos del narcotráfico se anudaban con los del sistema financiero global. «Aquí los invitados no cargan cuernos de chivo, Antonio», le advirtió el hombre que administraba la casa, un abogado de Houston vinculado al cartel. «Aquí los invitados cargan portafolios de piel de cocodrilo y cuentas en las Islas Caimán. El patrón quiere que el servicio sea como el de la cúpula, pero sin el rastro de sangre que dejaste en Juárez. Aquí eres un fantasma de guante blanco». Diego regresó a su elemento, pero con una conciencia mutilada. Vestido con un smoking de corte impecable, preparaba el salón para una reunión que definiría el flujo de capitales del cartel de Sinaloa para la próxima década. La mesa era de una sola pieza de madera de nogal, pulida hasta parecer un espejo. El menú, langosta traída en vuelo privado desde Maine
y vinos de Napa Valley que costaban lo que una casa en la periferia de Guadalajara. Los invitados llegaron bajo el amparo de la medianoche. No eran sicarios ni generales mexicanos. Eran 3 hombres de aspecto pulcro, un banquero de Wall Street, un lobista de Washington y un alto ejecutivo de una empresa de logística internacional. Joaquín Guzmán no estaba presente físicamente. La vigilancia de la DEA era demasiado intensa en suelo estadounidense, pero su presencia se sentía a través de una pantalla de alta definición que dominaba el salón. «Señores, el servicio está en manos de mi hombre de mayor confianza», dijo la voz de Joaquín a través de los altavoces, distorsionada digitalmente para evitar el rastreo de frecuencia. «Antonio Flores se encargará de que no les falte nada mientras discutimos cómo mover los próximos $2,000 millones. Diego servía el chardonnay con una precisión gélida. Mientras se movía entre los hombres, escuchaba la arquitectura de la corrupción global. Hablaban de empresas fantasma en Delaware, de la compra de bonos del tesoro y de cómo utilizar las criptomonedas para que el dinero ensangrentado de la sierra se volviera blanco en las bolsas de valores del mundo. «El riesgo es aceptable», decía el banquero, limpiándose la boca con una servilleta de lino. «Pero necesitamos que el flujo sea constante. Si hay más violencia en Juárez, los auditores empezarán a hacer preguntas incómodas». «La violencia es una herramienta, no un fin», respondió la voz de Joaquín. «Antonio, sirve más vino al caballero. Parece que tiene la garganta seca de tanto hablar de auditorías». Diego se acercó al banquero. Al inclinar la botella, notó que el hombre tenía un pequeño pin en la solapa de su saco, un símbolo que reconoció de sus lecturas en Madrid como una logia discreta de poder financiero. El banquero miró a Diego a los ojos, y por un segundo el mesero sintió una conexión extraña. Ambos eran sirvientes del mismo monstruo, solo que uno usaba un delantal y el otro un algoritmo bancario. La cena transcurrió entre risas cínicas y cifras astronómicas. Diego era una sombra eficiente, un testigo silencioso de cómo el colapso humano que él mismo había vivido en la sierra era en realidad el combustible de la economía que estos hombres manejaban desde sus oficinas con aire acondicionado. La arrogancia que Diego sintió una vez en Guadalajara ahora le parecía una nimiedad infantil comparada con la arrogancia de estos arquitectos de la miseria. De pronto, un sonido de alerta electrónica interrumpió la velada. El abogado de la casa entró rápidamente con el rostro pálido. «Tenemos un problema. Una patrulla de la Border Patrol se desvió de su ruta habitual y se dirige hacia la entrada principal. Los sensores los detectaron a 3 kilómetros. El pánico, sutil pero real, se apoderó de los hombres de la mesa. El banquero se puso de pie, derribando su copa. El vino tinto se extendió sobre el mantel blanco como una mancha de sangre fresca. «Si me encuentran aquí, mi carrera ha terminado», gritó el lobista de Washington. «Cálmense», ordenó la voz de Joaquín desde la pantalla. «Antonio, tú sabes qué hacer. Limpia la mesa. Que no quede rastro de que hubo una cena para 5. Muchachos, al túnel de escape. Ahora». En cuestión de segundos, los hombres poderosos se convirtieron en ratas asustadas, siguiendo al abogado hacia un panel oculto en la biblioteca. Diego se quedó solo en el comedor. El silencio era ensordecedor. Miró la mesa. Los restos de la langosta, las copas medio vacías, la mancha de vino. Tenía menos de 5 minutos antes de que los agentes federales llamaran a la puerta. Con una velocidad que solo el miedo y el entrenamiento en la sierra le habían dado, Diego empezó a actuar. No corrió, se movió con la eficiencia de un verdugo. Recogió los platos, limpió la mancha con un producto químico que siempre llevaba en el carrito de servicio y ocultó las botellas caras en un compartimento secreto bajo el suelo. Cambió el mantel por uno nuevo y colocó un solo libro de arte sobre la mesa.
Cuando las luces de la patrulla iluminaron los cristales del salón, Diego se sentó en un sillón con un libro en la mano y una calma que ni él mismo entendía. Alguien llamó a la puerta con fuerza. «Border Patrol, abran la puerta». Diego abrió con parsimonia. Frente a él, dos agentes con uniformes color caqui y rostros cansados lo miraron con sospecha. «Buenas noches, oficiales», dijo Diego en un inglés perfecto, el que había practicado para atender a los turistas en Guadalajara. «¿Hay algún problema?» «Recibimos una alerta de movimiento en esta zona. Es propiedad privada. ¿Quién es usted?» «Soy el cuidador de la propiedad. El dueño, un inversionista de Chicago, no está en casa. Estaba leyendo un poco antes de dormir. ¿Gusta pasar a revisar?» Diego se hizo a un lado con una elegancia que desarmó a los agentes. Los oficiales recorrieron el salón. Vieron la mesa impecable, el aroma a lavanda y la soledad del lugar. No había rastro de los banqueros, ni del dinero, ni del patrón. «Parece que todo está en orden», dijo uno de los agentes ajustándose el cinturón. «Disculpe la molestia, pero en esta zona hay mucho movimiento extraño últimamente. Tenga cuidado». «Lo tendré, oficial. Gracias por su servicio», respondió Diego, cerrando la puerta con suavidad. Cuando el sonido del motor de la patrulla se perdió en la distancia, la voz de Joaquín volvió a sonar desde la pantalla, que se había encendido automáticamente. «Excelente trabajo, Antonio. Tienes nervios de acero. Los señores están a salvo en la casa de seguridad del otro lado de la frontera. Has salvado más que una cena. Has salvado un imperio». Diego se dejó caer en la silla de nogal. Sus manos finalmente empezaron a temblar. «Señor, quiero saber cuándo termina esto», susurró Diego a la pantalla vacía. «Termina cuando yo lo diga, Diego, o cuando uno de nosotros muera», respondió la voz, ahora sin distorsión, revelando la crudeza del Chapo. «Pero hoy has subido de nivel. Ya no eres un mesero. Eres mi embajador en las sombras. Mañana regresas a México. Hay una traición que necesita ser servida en un plato frío, y tú eres el único que sabe cómo presentarla». Diego cerró los ojos. El santuario de Texas se sentía ahora como otra celda, solo que con mejor vista. Había cruzado todas las líneas morales y geográficas, convirtiéndose en el instrumento perfecto de un hombre que no conocía la piedad. El colapso humano era total. Diego Vega ya no recordaba cómo era la vida sin el sabor del miedo en la boca, pero entendía que su destino estaba sellado con el sello del cartel. El regreso a México fue un descenso a los infiernos del que Diego sabía que no habría retorno. No regresó a la opulencia de Guadalajara, ni a la mística de la sierra, ni a la ferocidad de Juárez. Fue conducido a una casa de seguridad anónima en las afueras de Culiacán, un lugar donde el concreto parecía sudar el miedo de quienes habían pasado por sus habitaciones. Joaquín Guzmán lo esperaba en un patio interior, bajo la sombra de un tejado de zinc que vibraba con el calor del mediodía sinaloense. El patrón no vestía seda, ni portaba armas a la vista. Vestía una camisa de algodón blanca y su mirada tenía la profundidad de un océano negro. «Siéntate, Diego», dijo el Chapo, señalando una silla de madera frente a una mesa pequeña, donde reposaba una sola botella de tequila y 2 copas. «Ya no te llamaré Antonio. Aquí, en la tierra que nos vio nacer y nos verá morir, los nombres falsos son estorbos». Diego se sentó. Su cuerpo, forjado en la paranoia de los últimos meses, ya no reaccionaba con temblores, sino con una rigidez absoluta. Había visto la cara del poder global en Texas y la cara de la muerte cruda en Juárez. Nada podía sorprenderlo, excepto lo que Joaquín puso sobre la mesa. Una fotografía. Era Diego, años atrás, sonriendo frente al restaurante de Madrid donde se graduó. Un joven lleno de sueños vacíos y una arrogancia que ahora le parecía repugnante. «Ese muchacho murió hace mucho tiempo», dijo Diego,
con una voz que arrastraba el polvo de 1000 caminos peligrosos. «Murió porque tú lo mataste, o porque yo te obligué a hacerlo», respondió el Chapo, sirviendo 2 copas. «Pero hoy, Diego, el ciclo se cierra. Te envié a Texas para ver si el dinero de los gringos te devolvía la altanería. Pero no fue así. Me serviste con la lealtad de un perro y la inteligencia de un zorro». Joaquín hizo una pausa, bebiendo su tequila con parsimonia. «Hay una traición en mi círculo más íntimo», continuó el patrón. «Alguien de la cúpula, alguien que estuvo en esa cena en la sierra, está pasando información a la DEA. Creen que porque soy un campesino de Badiraguato, no sé leer entre líneas. Pero tú, Diego, tú eres mis ojos. Has estado en todas las mesas. Has servido a todos los Judas. Dime, ¿quién de ellos no pudo sostenerte la mirada mientras le servías el vino?» Diego cerró los ojos y recordó la cena en la sierra. El tintineo de los cubiertos, el aroma de la carne y aquel momento en que sirvió al hombre de la plaza de Tijuana. Recordó cómo las manos enjolladas de Ismael temblaron levemente, no por miedo a Joaquín, sino por la carga de un secreto que no le pertenecía. «Fue Ismael», susurró Diego. Sus manos no seguían el ritmo de su boca. Hablaba de lealtad, pero su cuerpo pedía una salida. Joaquín asintió lentamente. Una sombra de tristeza, o quizás de decepción profesional, cruzó su rostro por un segundo antes de ser reemplazada por la frialdad del jefe máximo. «Ismael ha sido mi hermano de armas por 30 años, pero en este negocio la hermandad termina donde empieza la ambición. Gracias, Diego. Tu servicio ha sido el más valioso de toda mi carrera». Joaquín se levantó y puso una mano sobre el hombro de Diego. Por primera vez, el peso no se sintió como una amenaza, sino como una despedida. «Has aprendido la lección más cara del mundo. El respeto no se compra con trajes de Madrid ni se impone con gritos en un restaurante de lujo. El respeto es el aire que respiramos para no morir. Ahora tengo un último encargo para ti». «¿A dónde debo ir ahora, señor? ¿A otra frontera? ¿A otro búnker?» Joaquín sacó un sobre grueso del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Contiene una identidad nueva, una de verdad. Un pasaporte canadiense, una cuenta bancaria con fondos suficientes para que nunca tengas que servir otra mesa en tu vida y un boleto de avión que sale en 3 horas. Te vas a Toronto. No habrá sicarios, ni generales de la DEA. Solo habrá nieve y silencio». Diego miró el sobre con incredulidad. «¿Me deja ir? ¿Después de todo lo que sé?» Joaquín sonrió, pero esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos, revelando una sabiduría cruel. «Sé que no hablarás, Diego, porque aunque vivas 100 años en el hielo de Canadá, cada vez que entres a un restaurante, cada vez que un mesero se acerque a tu mesa, buscarás mi sombra. Cada vez que el viento sople fuerte, oirás los motores de la sierra. No te dejo ir porque sea clemente. Te dejo ir porque ya eres parte de mí. Eres mi obra maestra. Un hombre que sabe que el mundo es una mesa donde siempre hay alguien sirviendo y alguien siendo servido, y que la diferencia es solo una cuestión de perspectiva y de supervivencia». Diego tomó el sobre. No hubo agradecimientos ni abrazos. No había lugar para el sentimentalismo en el colapso humano. Se puso de pie y caminó hacia la salida. Al llegar al portón, se detuvo y miró hacia atrás. Joaquín Guzmán ya no lo miraba. Estaba sirviéndose otra copa de tequila, solo en el patio, el dueño absoluto de un imperio que lo condenaba a una soledad eterna. Horas más tarde, mientras el avión ganaba altura sobre el mar de Cortés, Diego Vega, o quien quiera que fuera ahora, miró por la ventanilla. Vio la costa de México desaparecer bajo las nubes. En su mano derecha, una pequeña cicatriz le recordaba el cristal roto en Juárez. En su mente resonaban las palabras de aquel anciano en el rancho de la Tuna. «El respeto no viene con la comida, viene con la mirada».
Diego se hundió en su asiento de primera clase. El mesero se acercó con una sonrisa profesional y le ofreció una carta de vinos. ¿Desea algo de beber, señor?, preguntó el joven, con un tono que Diego reconoció de inmediato. La sutil condescendencia del que cree que su uniforme de aerolínea le da estatus. Diego lo miró fijamente, una mirada fría, profunda, que parecía atravesar la piel del joven. El mesero retrocedió un paso, instintivamente, sintiendo un escalofrío que no pudo explicar. «Un tequila reposado», dijo Diego con voz firme. «Y asegúrate de no derramar ni una gota sobre el mantel. El respeto, muchacho, es lo único que nos mantiene vivos». El avión se perdió en el horizonte, llevando consigo a un hombre que lo había perdido todo para entenderlo todo. El ciclo de la arrogancia se había cerrado con el sello de la sangre. Diego Vega viviría el resto de sus días en el anonimato del norte, pero sabía, con una certeza aterradora, que nunca dejaría de ser el mayordomo de sus propios fantasmas. Porque en el mundo de los carteles no existen los finales felices, solo los finales estratégicos.